Muy buenas noches, como siempre un placer acá desde Canal 23 Unión TV llegar hasta vuestros hogares. Hoy lunes 15 de agosto del año 2022, fecha de fundación de Asunción. Llena de baches, sucia, pero bueno, es nuestra ciudad. Los que nacimos acá estamos orgullosos de pertenecer a esta ciudad, pero hubiera sido mejor festejar este aniversario en mejores condiciones de la ciudad, pero es lo que tenemos, como dirían los gallegos. Óscar Ferraro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Excelente. Estamos acá con otro amigo. Por supuesto. Antes nuestro querido amigo. Saludamos así. No sé si saludar así, pero bueno, paciencia. Paciencia. Alguna vez, antes que nada, buenas noches Marco, Rubén, también hola, Óscar. buenas noches. Rubén. Alguna vez, le digo a la teleaudiencia, alguna vez Cerro Porteño va a ser campeón también de la Libertadores de América. De hecho, También. ya son en su vuelo de salón. Por algo se comienza. Premio Consuelo. Sí. Bueno, pero es parada. Es para El mundo no se amenizar un acaba poco. porque ganemos o perdamos, ¿verdad? No. Finalmente seguimos viviendo, seguimos trabajando. El fútbol no es una guerra, es un deporte. Es un deporte. Es así. Bien, lo que sí puede acabar o puede dejarnos destruidos es si no tenemos muy en cuenta el tema de educación. La Es educación cierto. es muy importante y mucha gente, sobre todo gente que está en los niveles de decisión del país, muchas veces no valoran eso o si no son muy vivos, ¿verdad? Y no incentivan el tema educativo, por eso es que tienen asegurados los votos. Y es la base para el desarrollo, querido Marcos. Pero por supuesto. Sin Sí, pero educación es imposible es cierto, concebir es un la país. base para lo que sería un futuro del desarrollo. Los Pero tigres hoy, asiáticos apostaron a la educación y ahí está el cierto. resultado. Pues, pero hoy es lo más demostrativo en la diferencia social que existe. Exactamente. Si no hay peor cosa, no hay peor muestra de una diferencia que lo que no debería existir en los países, pero esa es nuestro sistema educativo, Bien, entre colegios privados y colegios públicos, pero yo creo que alguien nos va a contar sobre eso, ¿verdad? Por supuesto, ya que muchas veces desde el Estado no se incentiva como debería ser, hay sí en el sector privado proyectos muy interesantes, organizaciones que impulsan justamente la educación. Y de eso vamos a hablar esta noche. Agradecemos la presencia precisamente de Óscar Charotti, él es director ejecutivo de Juntos por la Educación, una organización que desde hace varios años está trabajando fuertemente y apuesta echa toda la carne al asador en el tema de educación. Óscar, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias Marco, Óscar, Rubén, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Gracias. Muchas La gracias. pregunta más difícil te voy a hacer para empezar. Contanos, ¿qué es Juntos para la Educación? Bueno, Juntos por la Educación es una iniciativa de la sociedad civil fundada principalmente por empresarios y que nace en gran medida por la indignación de la baja calidad educativa en nuestro país, conscientes de la importancia de la educación no solamente para el desarrollo económico del país, sino que también para el desarrollo individual de cada uno de los ciudadanos y de nuestra sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia. Conscientes de que una estrategia tan importante como la educativa no podemos dejarla solamente en manos del gobierno. Así nace Juntos por la Educación con la idea de poder contribuir a la mejora de las políticas educativas. Ya hace 10 años tenemos una serie de proyectos que hemos llevado adelante de la mano con los distintos gobiernos que se han sucedido a lo largo de estos 10 años. Y bueno, y hoy en día seguimos tratando de contribuir en el marco de esta, hasta podemos llamarle esta situación de crisis y casi emergencia de la educación. La pandemia no solamente trajo consigo una emergencia sanitaria, económica, sino que también educativa. Una crisis silenciosa y un estado de emergencia no declarado como tal, ¿cierto? Y eso es lo que básicamente hoy estamos viviendo. Y lógicamente la siguiente pregunta diríamos, el tema que vamos a desarrollar toda esta noche. Cuadro de situación de la educación paraguaya hoy, año 2022. Bueno, a ver, nosotros como Juntos por la Educación también integramos una iniciativa que se llama el Observatorio Educativo Ciudadano. Es una iniciativa de la sociedad civil. Integramos 23 organizaciones en total. Básicamente tenemos una plataforma tecnológica que cualquiera puede ingresar desde su teléfono celular, desde la computadora, es observatorio.org.pi y puede monitorear los avances de las metas educativas en función a datos, evidencias. Y en función a todos esos datos y evidencias, me parece que es importante también mencionar, Paraguay forma parte de 3 grandes sistemas de evaluación. Paraguay tiene su propio sistema de evaluación, por sus acrónimos denominados SNEPE, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, ese es el modelo paraguayo. Paraguay también forma parte de la evaluación regional de la UNESCO, de la Oficina Regional de la UNESCO, del laboratorio,
y que se denominan ERCE, los resultados, pero también Paraguay forma parte de las evaluaciones PISA, que nos compara de alguna u otra forma con el mundo. Básicamente todos esos datos coinciden en darnos cuenta de que entre 7 y 8 estudiantes de todos los niveles, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y media, entre 7 y 8 no logran los aprendizajes básicos para ese nivel. ¿Son analfabetos funcionales, Oscar? En comunicación, castellana, guaraní, matemáticas. Pero ese es un ratio que se conoce hace bastante tiempo. ¿Cómo Sí. no se tomaron todas las medidas o no se lanzó a atacar como una especie de guerra eso? Si Muy todos buena sabemos. pregunta. Básicamente hace 20 años, casi 20 años, que estas evaluaciones nos vienen diciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Prácticamente no estamos avanzando, prácticamente estamos estancados ante esa situación. Esta situación, entre paréntesis, es previa a la pandemia. Te estoy hablando de datos del 2019, que son los datos más nuevos. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de educación, estamos mirando por el retrovisor, estamos mirando para atrás, ¿verdad? Los datos tienen, digamos, todo un tiempo de procesamiento. Estos son datos prepandémicos. La pandemia vino a profundizar esto, vino a complejizar muchísimo más esta situación, dada la enorme desigualdad. Recordemos de que en nuestro país prácticamente el 80% de las familias con niños en edad escolar no tienen conectividad en la casa, no tienen un computador en la casa para desarrollar educación a distancia, y eso básicamente gran parte de las familias estuvieron supeditadas al manejo a través de los teléfonos celulares, de recibir y enviar tareas, lo cual nos da cuenta, sin evidencias muy contundentes todavía oficiales no tenemos, pero que la pérdida académica en el aprendizaje de los chicos a lo largo de estos 2 años realmente fue brutal. O sea, se complejizó muchísimo más esa situación, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no hicimos nada? Bueno, creo que realmente ha faltado bastante una visión y una voluntad política importante de abordar los principales desafíos educativos. Abordar los principales desafíos educativos implica reformas profundas dentro del Estado paraguayo, no solamente dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, que es el ministerio más grande entre todos los ministerios y que tiene llegada a todas y cada uno de los distritos en todo el Paraguay a través de sus escuelas, una estructura muy verticalista y una estructura sujeta permanentemente a una dinámica del cambio e interrupción permanente. A lo largo de estos 33 años hemos tenido 23 ministros de educación. Pero eso es un problema de politización entonces, ¿verdad? De partidización. De partidización. Una sí, mejor, partidización. política partidaria que usa mucho la plataforma del Ministerio de Educación a los efectos, digamos, una plataforma electoral. Y es ahí donde van cambiando los ministros sucesivamente con un Cambian mismo los planes. pensamiento, mismo color y un problema partidista en gran parte, ¿verdad? Una precisión. Van cambiando permanentemente los ministros, un ministro cada 1.5 años, hoy en día es el ratio. O sea, cada 1.5 años estamos en esa dinámica, no solamente del cambio, digo, mucho de la interrupción, porque no todos tienen la misma visión. Cada ministro viene y cambia todo con su propia receta Sí. de lo que cree que el sistema educativo necesita. Entonces permanentemente estamos con la visión y desde aquel paradigma de que creemos que podemos refundar un sistema educativo con cada administración, desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencia. Pero es un trampolín político partidario, porque hay que recordar que un ministro de Educación llegó a ser presidente, una ministra de Educación llegó a ser candidata presidencial, Exacto, un ministro de Educación actualmente es precandidato a vicepresidente. así es. No, sin duda. Sí, Para de es contar. que es el ministerio más grande con una cantidad, un tema muy político que entra ahí, ¿verdad? Se menciona, ahí juegan los puestos, los empleos y una serie de cosas. Y que tiene uno de los presupuestos más importantes de También. todas las carteras. Hay algo que dijiste, Oscar, hace minutos y me llegó y se me queda la espina dentro. Estabas diciendo que de cada 10 personas, 7 u 8 son prácticamente analfabetos funcionales que tienen problemas en matemáticas, en comunicación y en otras áreas. Si los estudiantes están con ese problema, es dable suponer de que también los maestros tienen esos mismos guarismos, ¿o no? Sí, bueno, a ver, no podemos responsabilizar enteramente a los docentes de este fenómeno, ¿cierto? Acá tenemos que tener en cuenta de que las condiciones
las cuales trabajan los docentes son condiciones tremendamente desafiantes para la tarea educativa, en el sentido de que más del 40% de los estudiantes que acuden a instituciones de gestión públicas, de gestión oficial, ¿verdad?, no necesariamente privadas, más del 40% son chicos, son estudiantes que provienen de familias en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza extrema, ¿cierto? Y eso implica que ya vienen con un déficit de desarrollo cognitivo, muchos de ellos con déficit de desarrollo nutricional, y que dificulta muchísimo más la tarea educativa, por un lado. Por otra parte, también tenemos que reconocer de que la inversión educativa en Paraguay es una de las más bajas en toda la región. El Ministerio de Educación y Ciencia está invirtiendo en torno al 2.6 del Producto Interno Bruto de nuestro país, cuando el promedio regional está en torno a los 4,5, ¿verdad? La inversión en educación es muy baja y eso hace que la infraestructura educativa no necesariamente está en condiciones, no se cuenta con equipamientos necesarios, no se cuenta con materiales, no se cuenta con alimentación escolar, que es fundamental para estos chicos que vienen de condiciones de pobreza extrema, no se cuenta con políticas de formación inicial de alta calidad de los docentes, no se cuenta con políticas de formación permanente y continua de los docentes, que es sumamente necesario a lo largo de la trayectoria educativa. Entonces, seguro y es necesario que invertir mucho más y mejor en la formación de nuestros docentes. La famosa frase que la calidad educativa de un país, bueno, la calidad de nuestros docentes es el techo de la calidad educativa de un país. Esa es la famosa frase, ¿verdad? Y si tuvimos ministros muy especiales como Peta, por ejemplo, que ha recibido toda la repulsa, por lo menos para ese puesto, digo, ¿verdad? No estoy tocando sus otras sensibilidades o cualidades, atributos, ¿verdad? Pero no era el mejor ministro que podíamos tener. Y así hay una serie de otros ministros que también nos han desilusionado. Lo que está diciendo entonces es que no hay política, no hay planificación, estamos de fracaso en fracaso. Y prosiguiendo lo que dice Oscar, también Oscar Charotti, ante ese panorama tan desolador, van dos de mis preguntas. ¿Qué tendría que hacer el Estado paraguayo para subsanar esto en un plazo de 10 años, por decir? ¿Y qué está haciendo la organización Juntos por la Educación para tratar de menguar este inconveniente? Buena pregunta. Bueno, a ver, el desafío es sumamente complejo. El desafío de mejorar la educación en nuestro país requiere en gran medida ver a la educación como una política estratégica para el desarrollo de nuestro país. Ni siquiera como un derecho. Recordemos, la educación es un derecho humano inalienable y habilitante de los demás derechos. Los chicos tienen que aprender a leer y a escribir como para poder desarrollar y ejercer los demás derechos. Fundamental. Pero en la medida de que nuestras élites y nuestras autoridades, y me refiero a las élites no necesariamente como los más ricos, me refiero a aquellas personas que están en posiciones de poder, en la medida que nuestras élites no vean a la educación pública como estratégica para el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad y el fortalecimiento de nuestra democracia, va a ser muy difícil realmente sostener a la política educativa como una política de Estado, que es lo que se necesita, donde cada ministro, como decíamos anterior, 23 ministros a lo largo de 33 años, 18 de los cuales son de corte político. ¿Qué quiere decir? No tenían el conocimiento de la complejidad del sistema educativo. Me animo a decir que es uno de los ministerios más complejos de gestionar y donde se necesita una visión prospectiva a lo largo de por lo menos 3 o 4 periodos de gobierno, donde cada ministro. En Colombia se suceden también cambios de ministros permanentes, pero muchas veces lo que pasa en Colombia es solamente cambia el ministro y no cambia absolutamente nada más. Se siguen sosteniendo la misma política, a diferencia de acá. Cada vez que cambia el ministro, hay un nuevo golpe de timón, cambian los viceministros y como que hay un proceso de aprendizaje nuevamente que justo cuando se está empezando a afianzarse, vuelve a suceder lo mismo. De nuevo, entonces hay cambios profundos que tenemos que llevar y los cambios deben ser sistémicos, pero para simplificar un poco la respuesta, yo creo que una de las cuestiones principales tiene que ver con los docentes en la medida que invirtamos en una formación docente inicial de alta calidad,
formación permanente y continua, una carrera de docente que realmente genere una valoración social de alto nivel en nuestra sociedad, que la gente piense y diga, bueno, yo quiero ser o médico o ingeniero o maestro. En la medida que vayamos cambiando este tipo de cuestiones, efectivamente la educación va a mejorar. Le hago una pregunta, como siempre nos arroja Bernardo Toro, que dentro de poco lo vamos a tener por acá. Bernardo siempre nos decía, imagínense qué pasaría si mañana o a partir de mañana el presidente de la República, los congresistas, los directores de las binacionales y los funcionarios del Estado, todos deban de meter a sus hijos en la escuela pública. ¿Qué pasaría en la escuela pública? Mejoraría lo de la educación automáticamente. ¿Pero por qué? Porque vamos a estar preocupados por lo que pasa en la escuela. Claro, o sea, Sí. Decime, una pregunta, un chico que entra hoy en la escuela, en el primer grado, ¿cuántos llegan a la universidad? Los 12 años. Sí. Eso le llamamos tasa de egreso, Tasa de egreso. que es básicamente cuántos chicos ingresan al primer grado y terminan los 12 años de escolaridad. Hoy en Paraguay estamos en torno al 46%. ¿46% de qué? 46 quiere decir que básicamente un poco menos de 5 de cada 10 que ingresan al primer grado terminan los 12 años de escolaridad. Eso es lo que culminan. Los que Y la culminan. pregunta es lo que me interesa también saber. ¿Cuánta gente, de 100 personas, cuánta gente ingresa a la universidad? ¿O sería bueno saber eso después de... Bueno, está marcando corte acá. Sí, porque también el tema universitario es digno de desarrollar. ¿Y qué tal si lo hacemos en el siguiente bloque? Perfecto. Regresamos enseguida acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hola, ¿cómo estás? Soy Monse Iglesias y te invito a nuestra cita de todos los sábados de 10 a 11 horas en Emprendete Paraguay, con invitados especiales, emprendedores destacados, información actual. Esto y mucho más a través de la R800 AM Radio La Unión y por Unión TV Canal 23 de Tigo TV. Emprendete Paraguay, promoviendo sueños. Unión TV es el nuevo canal pensado para vos. Te acompañamos desde bien temprano, con info, entretenimiento, programas que te interesan y contenido internacional exclusivo. Unión TV, encontranos en el canal 23 de Tigo TV y en YouTube como Unión TV PY. Unión TV, unido a vos. El camino del inicio de tu día, bien informado y con canciones icónicas. Guillermo Domaniski conduce Gran Día Aspen, de 7 a 9 por Aspen 102.7 FM. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. El Mundo al Día. Arranca tu mañana con la mejor energía de la radio. Buen Día Venus, con Nico Serrano, de 6 a 8 por Venus Media, 105.1 FM, siempre con vos. Con ustedes, Ñacunu Tu Pregunta, un programa magazine hecho por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía UNA. Continuamos acá desde Canal 23 de la grilla de Tigo con La Noche Menos Pensada. Hoy tenemos como invitado a Óscar Chiarotti, él es director ejecutivo de la ONG Juntos por la Educación. Quedamos pendientes, digamos, en el corte, Óscar, la pregunta que te había hecho tu tocayo Óscar Ferraro, en el sentido de qué cantidad de chicos que ingresan a la escuela
llegan a la universidad. Estabas explicando que esos 12 años, en esos 12 años de proceso de aprendizaje, un poquito menos de la mitad son los que terminan. Exacto. ¿Y los que llegan a la universidad realmente? Bueno, ahí realmente no tenemos muchos datos muy claros con respecto a eso, porque efectivamente el sistema rector de todo lo que es la educación superior no tiene, digamos, suficiente manejo estadístico de todo esto. Pero más o menos se estima que el 10%, entre el 10 y el 16 al 20% de los que egresan los 12 años de escolaridad acceden a educación universitaria. No sabemos cuántos terminan tampoco, cuál es, digamos, el egreso de los estudiantes que ingresan a educación superior. ¿Por qué se declaró, hablando mal y pronto se declaró el tema de la universidad? Porque nosotros somos conscientes que, no sé, cuando éramos jóvenes estaba todo centralizado en Asunción. Luego conocimos que una filial de la Universidad Católica se instala en Villarrica. Ese fue el proceso, pues después comenzaron a pulular universidades por todos lados. Impresionantes. Sí, la famosa universidad de Garage. Es impresionante. A ver, la educación formal de los 12 años de alguna u otra forma tiene dos objetivos muy claros. Por un lado es, a través de la educación técnica o profesional, formar para el trabajo. Es decir, inmediatamente los chicos terminan los 12 años de escolaridad, puedan los chicos insertarse al mercado laboral, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos la educación y la formación técnica profesional, ¿cierto? El bachiller comercial y, digamos, una serie de especializaciones que se dan. Que en Paraguay también, convengamos, es un fenómeno urbano, un acceso muy limitado a los estudiantes, ¿verdad? Básicamente las especialidades que hoy funcionan en Paraguay para la educación, para el trabajo, no son más de 5, de 26 o 27 especialidades que existen. Y las 5 que básicamente hay mayor acceso es porque requieren menos inversión. Todas aquellas que requieren inversión prácticamente no existen o el acceso es tremendamente limitado. Y eso de alguna u otra forma viene en línea con lo que decíamos anteriormente, se invierte muy poco en educación en nuestro país. Pero por otra parte, la educación formal tiene, digamos, el propósito de preparar a los chicos para la universidad, que es a través del bachillerato científico-humanístico, ¿verdad? Pero, Oscar, hay una cosa que me preocupa. Se hablan mucho, como está diciendo Marco, de las universidades, Garage y demás cosas. ¿Alguien controla eso verdaderamente? Pero controlar, ¿no? Que llega el momento que hay que salvar y se firma y se firma. La ANEAES. La agencia ANEAES es la que tiene que efectivamente controlar, ¿verdad? La que tiene que acreditar cada una de las carreras, ¿verdad? Pero cada vez nosotros... Y el CONES también. Exacto, Consejo Nacional de Educación. Cada vez recibimos, por parte de la prensa, informes peores, ¿verdad? De gente que no pagan, de gente que no... Y me decía un amigo mío, me fui al médico y cuando le pregunté dónde era y me levanté porque no quería, porque no tenía la seguridad de contar con una universidad de donde esta persona era. Para mí eso fue muy duro, escuchar una cosa así. Y digo, mañana me puede tocar a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que ahí en gran medida se refleja la baja calidad, la capacidad y condiciones de nuestras instituciones públicas encargadas de la rectoría y del control de los estándares básicos en educación. Lo mismo pasa con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Lo mismo que vemos con la ANEAES, con el CONES, tienen pocos equipos profesionales, bajas condiciones, poco presupuesto. Normalmente no es suficiente como para poder ejercer un control, una rectoría. Y en el Ministerio de Educación y Ciencia, al menos en lo que tiene que ver con educación formal, pasa una cuestión bastante particular. El Ministerio de Educación y Ciencia, por un lado, es entidad rectora, por otra parte, gestiona 11.000 instituciones educativas y por otra parte, hoy está llevando adelante un proceso de transformación educativa. O sea, es el que ejerce la rectoría, el que gestiona las instituciones y es el responsable de transformar el sistema. Una cuestión bastante particular realmente. Y yo creo, y lo que se refleja justamente también es la baja calidad de las condiciones, la masa crítica profesional y los distintos paradigmas que se ven dentro del ministerio. Esta dinámica de querer cambiar la educación desde la centralidad del ministerio y cada 5 años. Oscar, mencionaste una cifra de que solamente el 46% de los estudiantes que ingresan en los 12 años, el ciclo de 12 años, culminan sus estudios. Sí. Es así, 46. Sí. Con ese análisis podemos sustentar de que el 54% de los paraguayos no culminaron sus estudios del ciclo de 12 años. Sí. ¿Cómo es posible exigirles o pedirles una mentalidad crítica, una capacidad de análisis a esa más de la mitad de los paraguayos?
Dificilísimo. La evaluación PISA tiene Ese es muy importante. La evaluación PISA tiene una evaluación muy específica que se llama la evaluación extraescolar, que es una evaluación que se le hizo o se hace a estudiantes entre 14 y 17 años que están fuera del sistema educativo, que salieron del sistema educativo a lo largo de la trayectoria o que estén cursando algún grado por debajo del séptimo. Y miden matemática, comunicación, ciencias, entre otras cuestiones. Pero básicamente esta evaluación extraescolar nos dice que el 99,8% de esos chicos, los chicos evaluados, 99,8, no tienen los conocimientos básicos en matemática, casi el 100%. Y el 99% de los chicos que salieron del sistema no tienen los conocimientos básicos en comunicación castellana. Entonces, un poco lo que vos decías, esos chicos realmente no tienen las competencias, conocimientos básicos. ¿Esos son datos de Paraguay? Esos son datos de Paraguay. Okay. Esos son datos recientes de Paraguay, prepandémicos, 2019, como les decía. Que tampoco habrá variado mucho. Al contrario, yo creo que se profundizó y se complejizó mucho más. Yo creo que sí. Se complejizó mucho más. Entonces, son chicos... Pero alarmantes son los datos que está profundamente dando. Alarmantes, bueno, no solamente para... Eso que está diciendo, eso es alarmante y eso es lo que la gente y todos deberíamos de entender, porque lo que nos espera en el futuro es peor. Así que hay que hacer un esfuerzo en ver cómo cambiar. Perdona que te haya cortado, pero lo que pasa es que quería hacer énfasis en esas cifras que son pavorosas, que son serían solamente crear monstruos. Claro, estos chicos no tienen oportunidades realmente de acceso a un trabajo digno, no tienen competencias, no tienen conocimientos básicos, no solamente para insertarse en el mercado laboral. Esto también incide en la calidad de nuestra democracia, inmediatamente. Sí, ¿verdad? Hoy en día, básicamente, el vínculo entre la clase política y el electorado mayormente es un vínculo clientelar. Sobre la base de un vínculo clientelar es muy difícil llevar adelante reformas profundas estructurales dentro del sistema educativo y también dentro del Estado, ¿verdad? Y bueno, son cuestiones que realmente nos competen a todos y que tienen que realmente que ver con el futuro y la estabilidad de nuestra república. Un poco resignado y un poco realista, por decirlo así, ¿verdad? Elegantemente, el ciudadano común sabe que el Ministerio de Educación o desde el Estado poco o nada se apoya a la educación, entonces se encuentra con de repente Juntos por la Educación y la pregunta es, ¿y ustedes qué hacen? Buena pregunta. Bueno, a ver, Juntos nace con una filosofía bastante particular, que era no pararnos en la vereda del frente para decir lo que está mal y lo que está bien, sino que ponernos a disposición del Estado paraguayo y contribuir con los distintos gobiernos. Desde el inicio llevamos adelante una serie de proyectos emblemáticos. Uno de ellos fue el proyecto Carta Orgánica. El Ministerio no tenía un marco jurídico, organizativo y funcional. Era una deuda histórica desde la creación de la Ley General de Educación. ¿Qué significa proyecto Carta Blanca? Carta Orgánica. Carta orgánica institucional. No tenía, digamos, un marco jurídico de organización y funcionamiento. Es decir, que las direcciones generales, los viceministerios crecían permanentemente. El ministerio tenía como 180 direcciones generales. O sea, un ministro no le podía conocer a todos sus directores generales a lo largo de un año prácticamente con reuniones permanentes. Ese fue uno de los primeros proyectos. Juntos disponibilizó recursos, acompañó al ministerio en ese proceso de desarrollo de análisis, organización y métodos. Después se convierte en una iniciativa parlamentaria que llevó 4 años y que a lo largo de esos 4 años tuvimos 4 ministros. Desde la sociedad civil acompañamos ese proceso constitucional hasta que el 17 de enero del 2017 se promulga como ley. El ministerio, bueno, cuenta con una carta orgánica. Ese, digamos, que fue uno de los primeros proyectos. Después llevamos adelante una serie de proyectos, por ejemplo, en el departamento Cazapá, uno de los departamentos más rezagados en desarrollo de infraestructura, también económicos y también educativos. Un proyecto de desarrollar un plan educativo departamental. Paraguay tiene un sistema educativo muy centralista a nivel Asunción, es decir, desde Asunción, desde el ministerio de acá, se piensa y se gestiona gran parte de las políticas educativas sin mucha participación a nivel territorial. Desde la oficina. Exacto, fuimos a Cazapá, lo construimos con los actores de territorio, un plan educativo departamental, y realmente logramos una conjunción de todos los actores, es decir, las cooperativas terminaron financiando en gran medida el proyecto educativo en Cazapá a lo largo de más de 6 años, y que logramos avanzar en el mejoramiento de los procesos de lectoescritura de los más chiquititos, del primer ciclo específicamente. Así lo hicimos también en Caguazú con ciencia y que realmente se lograron resultados enormes.
Hoy tenemos un observatorio educativo ciudadano, que es, como les decía anteriormente, una iniciativa de la sociedad civil que nos permite monitorear y acompañar la evolución de las políticas educativas y en función de eso poder llevar adelante acciones de incidencia, de discusión, de debate informado. ¿Y cómo funciona eso, perdón? Porque es sumamente interesante saber cómo recogen datos, cómo funciona. Gran parte de los datos son públicos. Sí. Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación permanentemente y todos los años va desarrollando, hoy en día a través del Registro Único de Estudiantes, todos los datos de matriculación, de egresos, de repitencias, a nivel nacional de todas las instituciones educativas. Están los sistemas de evaluación, estos que te mencionaba, sí. El SNEPE lo gestiona el Ministerio, la UNESCO lo gestiona el Ministerio, PISA lo gestiona la UNED, el Ministerio. Están los datos. ¿En qué consiste el INEPE? El SNEPE. Sí. El SNEPE básicamente es una evaluación curricular que se le practica a los grados de culminación de cada uno de los niveles, al tercer grado, al sexto grado, al noveno grado y a la media. ¿Cierto? ¿Dentro de los colegios? Dentro de todas las instituciones. Ajá. Tuvimos ya dos procesos exámenes o durante el curso. Durante el desarrollo, digamos, de las clases. ¿Y en qué consiste? Y es una evaluación básicamente curricular. Si en el tercer grado dice que el chico tiene que estar leyendo y escribiendo, digamos, frases relativamente complejas, haciendo inferencias en función a esas frases, el SNEPE lo que evalúa es justamente el nivel de aprendizaje del chico de tercer grado en función a lo curricular. Entonces, tercero, sexto, noveno grado y la media. ¿Son los mismos maestros los que corrigen? No. Este es a través del Instituto Nacional de Evaluación. Son profesionales externos, no son los docentes los que evalúan. Okay. Asimismo, ese es el SNEPE, ese es el nuestro. Sí. Pero está el L'Oréal UNESCO también, que se hacen con expertos nacionales e internacionales. Que también hacen sobre Paraguay. Que también hacemos sobre Paraguay. Y también está PISA, que también hacemos sobre Paraguay. Pero PISA es un muestreo nomás también. Claro, también. Excepto SNEPE. El SNEPE sí fue censal en todos los colegios públicos y privados de nuestro país. El resto son muestras representativas. A propósito de datos, en un tiempo no más de 90 días se realiza un censo nacional de población y vivienda en Paraguay. Sí. ¿Qué expectativa tienen ustedes de los datos que puedan surgir de ese censo? Altísimas expectativas. Vos sabés que en Paraguay, cuando miramos la tasa de escolarización del preescolar, vemos que la tasa de escolarización del preescolar básicamente tiene una tendencia decreciente. Porque la tasa de escolarización del preescolar básicamente se calcula sobre la base de la población estimada en un territorio. Por decir, sí. en Villarrica se estima de que la población estimada de chicos de 5 años de preescolar son aproximadamente 100.000 chicos. Y eso se contrasta con cuántos chicos están en el aula, ¿cierto? Están en la escuela. Y si son 50.000, bueno, vos tenés un 50% de escolarización, ¿cierto? Pero esa tasa, principalmente en primera infancia, es una tasa relativamente decreciente. Se cree en gran medida, y acá realmente no hay muchas evidencias ni investigaciones que lo confirmen, es de que las estimaciones poblacionales están sobreestimadas posiblemente y que dan cuenta aparentemente de que hay una baja en la tasa de escolarización, cuando que realmente no existe la cantidad de chicos. Ahora el censo va a dar el censo creo que no va a dar por falta de control de datos de eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que tuvimos un censo fallido. Ahora este ya es una estimación que viene hace más de 20 años y que efectivamente ya necesita un afinamiento, ¿verdad? Se establece luego que los censos prácticamente se tienen cada 10 años. Cada 10 años, sí. Ya hay datos, por lo menos cercanos, de los efectos de la pandemia en el rendimiento escolar. No hay datos públicos por parte del Ministerio de Educación, y acá me parece importante también mencionar, el Ministerio de Educación a lo largo de estos últimos 4 años ha tenido un retroceso muy importante en los sistemas de información. En cuanto a accesibilidad se refiere, nosotros como Observatorio Educativo somos principales consumidores de datos, podemos aseverar con evidencias eso. Realmente hubo un retroceso muy importante. El Ministerio de Educación fue uno de los primeros ministerios que garantizó accesibilidad de datos a través de los portales abiertos. Sí. En Paraguay. Sobre eso mismo, ¿no? Hay unos portales, están estos manejados por unos estudiantes, ¿verdad? Creo que fue un programa del BIT o algo así, que crearon una serie de portales para las empresas públicas, ¿verdad? Para los ministerios sobre datos. ¿Y qué pasó con eso en educación? Bueno, te decía, hasta el 2013 todo lo que fue la política de datos abiertos
que implicaba realmente portales, que acceso a la información pública por parte de todos los ministerios. El Ministerio de Educación fue uno de los pioneros, digamos, fue uno de los que mayor garantías de accesibilidad de datos públicos. En estos 4 años realmente hemos visto un retroceso muy importante de todo eso. Y les doy acá una anécdota. Desde el Observatorio Educativo en el 2019 llevamos adelante un evento muy importante de monitoreo del presupuesto público de educación, que nos permitía dar cuenta cuál era la evolución de ese presupuesto y cómo se estaba gastando ese presupuesto, efectivamente. En función a la accesibilidad a datos públicos, 2018, perdón, fue. Datos que estaban publicados en las plataformas del Ministerio de Educación. Entonces agarrábamos esos datos, desglosábamos, los analizábamos y llevamos adelante unos espacios abiertos para todo público para poder realmente analizar, debatir, bueno, y hacer ciertas ideaciones con respecto a eso. Ese fue el último año que pudimos hacer. Porque nunca más se publicaron esos datos de ejecución presupuestaria por objeto de gasto, fuente de financiamiento y organismo financiado. Pero eso va contra la ley, porque hay una ley que permite la información pública. Sin duda. Entonces, ese es el problema. Ahí es donde tendría que entrar también los controles, la opinión pública, la ciudadanía, y exigir por qué, ¿verdad? Porque ellos, si los datos no les conviene, paran, cortan. Eso pasó con el Ministerio de Salud también. Sí. El Ministerio de Salud había negado, había borrado todos los datos para las plataformas. ¿Cuál es el grado de participación de Juntos por la Educación ante el Ministerio? ¿Tienen relacionamiento permanente y tienen fuerza coercitiva en las sugerencias o no? Dejamos esa pregunta pendiente, ¿puede ser? Excelente, me pues parece está excelente, bien. Entonces le creamos la expectativa, así nadie hace zapping, ¿eh? Así que enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Quería... Hola, ¿cómo estás? Soy Monse Iglesias y te invito a nuestra cita de todos los sábados de 10 a 11 horas en Emprendete Paraguay, con invitados especiales, emprendedores destacados, información actual. Esto y mucho más a través de la R800 AM Radio La Unión y por Unión TV Canal 23 de Tigo TV. Emprendete Paraguay, promoviendo sueños. Unión TV es el nuevo canal pensado para vos. Te acompañamos desde bien temprano, con info, entretenimiento, programas que te interesan y contenido internacional exclusivo. Unión TV, encontranos en el canal 23 de Tigo TV y en YouTube como Unión TV PY. Unión TV, unido a vos. El camino del inicio de tu día, bien informado y con canciones icónicas. Guillermo Domaniski conduce Gran Día Aspen, de 7 a 9 por Aspen 102.7 FM. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Arranca tu mañana con la mejor energía de la radio. Buen Día Venus, con Nico Serrano, de 6 a 8 por Venus Media, 105.1 FM, siempre con vos. Con ustedes, Ñacunu Tu Pregunta, un programa magazine hecho por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía UNA. Continuamos acá desde Canal 23, Unión TV, con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es Óscar Chiarotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Realmente sorprendente la pregunta que dejamos pendiente y que le pido a Rubén
la repita, porque es realmente muy importante. Sí, querríamos saber cuál es el grado de relacionamiento, la frecuencia que tienen con el Ministerio de Educación y si esas sugerencias o propuestas son de fuerza coercitiva para el Ministerio. Bueno, a ver, ninguna propuesta de la sociedad civil normalmente tiene, digamos, carácter coercitivo para el Ministerio, para el Estado, ¿cierto? Tenemos que dar cuenta de que a lo largo de estos 4 años con esta administración de gobierno, realmente el Ministerio, como solemos decir, ha levantado las murallas a la participación, principalmente de la sociedad civil. Realmente corren momentos difíciles para las organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Pero eso es grave, Oscar, lo que está diciendo. Sí, realmente es bastante difícil. Digamos que a partir del año pasado las cuestiones empezaron a abrirse relativamente un poco más. Y esto es muy delicado en el sentido también de que Paraguay está llevando adelante, o por lo menos el Ministerio de Educación y Ciencia está llevando adelante un proceso de transformación educativa, ¿verdad? Una iniciativa por identificar cuál es la problemática de la educación, cuáles son posibles soluciones. Perdón, Oscar, está hablando de PETA, del ministro PETA. Claro, estamos hablando primeramente de una administración. Este gobierno ya tuvo 3 administraciones. El ministro Eduardo Peta, Juan Manuel Brunetti y hoy el ministro Nicolás Zárate. Peta tuvo mayor tiempo. Peta tuvo 2 años, 6 meses aproximadamente, el ministro Brunetti 1 año y hoy en día actualmente está el ingeniero Nicolás Zárate. Esos primeros 2 años y medio que justamente coincidieron en gran medida también con la pandemia, fueron años muy difíciles, realmente no hubo espacios de participación, nosotros los manifestamos permanentemente en forma pública, ¿verdad? Nuestros aportes lo hacíamos siempre en forma pública, en comunicado a la ciudadanía en general, no tuvimos participación directa ni indirecta en ningún tipo de política pública. Ya desde el año pasado, a través con la administración de Brunetti, sí ya hubo mayor apertura, ya pudimos llevar adelante espacios de diálogo sobre ciertas cuestiones, pero ya la incidencia nuestra, y ya no solamente como Juntos por la Educación, me animo así en términos generales, como organización en la sociedad civil ha sido bastante limitada a lo largo de estos últimos 4 años. Cuando se habla de Juntos por la Educación, automáticamente volviendo un poco al ciudadano de la calle, dice, bueno, ¿y quién les financia a ustedes? ¿Reciben plata de la CIA, reciben plata de China, reciben plata de la Unión Europea? ¿De dónde sale la plata? Es un poco hacer la pregunta así básica. Excelente pregunta, qué suerte que lo hiciste. Nosotros no recibimos recursos del Estado paraguayo, recursos públicos. Nosotros nos financiamos enteramente por aportes del empresariado, de empresarios comprometidos con nuestra institución y con una visión de que la educación pública, como decía, es sumamente trascendental para el desarrollo de nuestro país. Esos proyectos también contamos con apoyo de cooperantes, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Cooperación Andina de Fomento, de la Unión Europea, que es uno de los principales cooperantes para el Paraguay con la educación, no solamente con la sociedad civil, sino que también con los gobiernos. Pero repito, Juntos por la Educación no recibe recursos del Estado. Señalaste en un momento de tu exposición, también mencionaste el tema de las cooperativas. Desde 1989 en adelante hubo un crecimiento cuantitativo de cooperativas impresionante en Paraguay, pero no cualitativo, ya que uno de sus postulados es el tema de la educación. Sin embargo, vemos crecer los ahorros, los créditos, pero por ahí paramos. El tema educativo no se conoce, al menos yo no conozco algo impresionante que haya hecho el movimiento cooperativo paraguayo. Bueno, en Cazapá tuvimos una enorme experiencia de 9 cooperativas integradas al proyecto educativo departamental de Cazapá, que logramos sostener con un financiamiento de la Unión Europea a lo largo de 3 años. Inmediatamente culminó ese financiamiento de la Unión Europea, las cooperativas se hicieron cargo de ese financiamiento, que básicamente era proveer manuales a los docentes, cuadernillos a los estudiantes, cuadernillos de trabajo en comunicación, en matemática, principalmente para las cohortes que se van sumando, es decir, los nuevos chicos que ingresan al primer grado necesitan los cuadernillos y los que van avanzando, y fueron las 9 cooperativas las que financiaban. ¿Y el resto del país? Eso. Bueno, eso fue la experiencia en Cazapá, claro, mayormente dinamizada desde la sociedad civil. Sí. Es esa experiencia la que nos permite a nosotros ver de que un proceso de transformación educativa en nuestro país no solamente se da desde una visión, por decirlo, de arriba para abajo, en cuanto se refiere a la discusión política, cambios estatales o normativos. Una transformación educativa, si bien tiene que tener los elementos de arriba para abajo, se gestiona desde las comunidades, desde la institución educativa. Tenemos que transformar la dinámica y la cultura institucional, tenemos que transformar
la dinámica pedagógica didáctica y tenemos que lograr comprometer a las familias con el proceso educativo de los estudiantes. En el momento que estos dos elementos se unan, es factible realmente una transformación de la educación en nuestro país. Y también necesitamos que la ciudadanía piense en cómo colaborar. Ahí pasa un poco lo que sucede con las cooperativas, especialmente las de Asunción, ¿verdad? Que son de ahorro y crédito. Pero no hay una política para la educación en eso. Hay cursos de dactilografía o tal cosa, pero ni siquiera son... no profundizan. No profundizan, ¿verdad? Ni llegan a toda la masa de cooperativistas, a sus asociados. Entonces, hasta ahora creo que es sencillamente un número en todo lo que puedan ellos hacer o pensar o presupuestar para el... Óscar, Juntos por la Educación, me gustaría saber si hay reuniones físicas con el ministro. Se reúnen, ustedes plantean algo, les dicen, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y esto vamos a hacer. ¿Hay periódicamente encuentros entre ustedes, pero físicos, así, reales? Con estas administraciones no, sí lo hubieron anteriormente. Es importante recordar, Juntos por la Educación en el 2013 lanza un documento resultado de discusiones con más de 60 técnicos nacionales y extranjeros, un documento denominado Propuestas para la Agenda Educativa, 2013-2018 en aquel momento. Ese documento fue uno de los principales promotores para la instalación de la primera agenda educativa de gobierno en 33 años. Hace 9 años ya eso. Hace 9 años ya. En aquel momento, aquella administración de gobierno llevó adelante una agenda educativa. Y básicamente, ¿qué es lo que era una agenda educativa? Si bien tenemos los grandes planes nacionales, el Plan Nacional de Educación 2024, que tiene puntos de llegada sobre metas, era imposible vincular esos planes educativos nacionales con la gestión cotidiana del ministerio. La agenda educativa pública, en el 2013, la primera agenda, vino a asumir ese lugar, ese rol, de vincular qué hacemos y en función a qué. Ese fue uno de los principales aportes en el 2013. En el 2018 volvimos a reiterar un proceso en función a un análisis de evolución de políticas. Pero sin encuentro físico. Ya en aquel momento también con encuentro físico con el ministro saliente, digamos. En aquel momento no hubo un proceso de transición. Para esta administración de gobierno no hubo un proceso de transición en educación. A diferencia de en el 2013 sí lo hubo. El último ministro designado fue el ministro Peta en educación, recordemos eso. Prácticamente no hubo transición y fue designado 15 días antes de la asunción de gobierno. Entonces no hubo un proceso de transición, viene el ministro, cae en el ministerio, bueno, y ahí uno ya se va con los incendios de cada día. En aquel momento Juntos lanza un nuevo documento, como decía, resultante de un análisis de evolución de una serie de políticas, le llamamos Propuestas para la Gobernanza y Agenda Educativa. Ya habíamos incluido una visión de gobernanza en función de esa visión de que la educación se construye con la participación de los actores de la comunidad educativa, y no solamente de los educadores, también de los padres y también de la sociedad civil, que son los que logran garantizar la sostenibilidad de una serie de políticas a lo largo del tiempo en esta dinámica tan cambiante, ¿cierto? Ya en este momento, en el 2019, lanzamos un análisis de financiamiento público de la educación en Paraguay, que es un tema realmente sumamente importante para llevar adelante cualquier tipo de transformación. Un análisis que básicamente miraba en forma retrospectiva en qué hemos invertido en estos últimos 30 años en la educación paraguaya y nos daba cuenta de la profunda insuficiencia en la inversión en políticas educativas por un lado, por otra parte la enorme baja calidad del gasto público. Básicamente hoy en día el 90% de todo lo que invertimos va a salarios basados en una carrera de docentes establecida sobre el paso del tiempo, no en función a un desarrollo profesional donde los incentivos no están sujetos tampoco a eso. Y por otra parte también dábamos cuenta de la enorme variación y falta de previsibilidad del gasto público. En Paraguay, a diferencia de otros países, el presupuesto público de educación se analiza y se estudia año a año. Está sujeto el presupuesto público a las vicisitudes anuales, a las coyunturas. Entonces, la variación es permanente, no permite ningún tipo de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Pero esos estudios, análisis que ustedes hacen, es muy difícil que llegue a un estadio estatal como el caso del ministerio, y sobre todo si llega, llegará por los medios de comunicación. Entonces no puede haber ningún compromiso de ningún ministro ante eso. No, eso se le presenta al ministerio, eso se
dialoga con la gente del ministerio, hacemos eventos permanentes de diálogo, de discusión con los actores educativos. ¿Y se cumplen algunas cosas de las Y lo que pasa es que para llevar adelante estas transformaciones realmente se necesita un capital político muy importante. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que ninguna de las autoridades realmente ha tenido tal vez el capital político para invertir en estas transformaciones, en todo caso la voluntad política para llevar adelante. Dentro de exactamente un año estará asumiendo un nuevo presidente. Exacto. ¿Qué tipo de programas o proyectos o expectativas tienen con respecto a quién sea el próximo presidente y el próximo gobierno? Desde el Observatorio Educativo estamos dialogando con todos los candidatos presidenciales. Hemos hablado con casi todos. Creo que con el único hasta el momento que nos hayamos dialogado era con Velázquez, ¿verdad? Mañana teníamos el espacio. Ya sabía. De primera mano, ¿eh? Mañana tenemos un espacio con Esperanza Martínez, que también creo que se acaba de bajar de la candidatura. Pero hemos hablado básicamente con todos y realmente uno ve con mucho optimismo lo que podría llegar a ser el próximo periodo del gobierno para la educación. Vemos candidatos presidenciales muy compenetrados del desafío de la educación. Y entendemos también bastante comprometidos, pero acá hay una cuestión en particular que me parece importante mencionar. En ese diálogo que tenemos con los candidatos, nosotros empezamos con una presentación, recordándoles el discurso de todos y cada uno de los presidentes de la República a lo largo de estos últimos 33 años y el lugar de la educación en cada uno de esos discursos. Excelente. Todos decían que la educación era clave y fundamental para cada una de las administraciones de gobierno. La misma cosa. Y que iban a hacer absolutamente todo lo que correspondía para llevar adelante políticas educativas de calidad. Hoy en día nos encontramos en este estado. Entonces, justamente qué mentiroso que sos, ahí se aplica. Ahí está, se aplica. La pregunta a ellos es, bueno, ¿por qué la clase política no ha logrado reformas sustantivas en la educación? ¿Y cómo ven ellos estos desafíos para llevar adelante justamente estas ¿Pero cuestiones? les importa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, como te repito. No, pero no es copy-paste nomás, así que dicen la misma cosa en todo. Porque al final no lo hacen. Yo creo que no lo hacen por una serie de factores. Por un lado, como decíamos anteriormente, el vínculo entre la clase política y el electorado es un vínculo clientelar. Y ese es una de las razones, principalmente, digamos, un vínculo clientelar. Y esa es una de las razones del por qué llevar adelante reformas profundas dentro del sistema educativo es muy difícil. Por otra parte, siempre damos cuenta el paraguayo, el electorado tiene una visión de voto prospectivo. Nosotros no tenemos voto castigo acá, nosotros no le cobramos a la gente las acciones u omisiones con respecto a lo que ha sucedido en educación a lo largo del tiempo. Entonces, permanentes son nuevos candidatos con nuevas propuestas, miramos para adelante. Y por otra parte, la complejidad de la educación, me animo a decir que es una de las carteras más complejas, ¿verdad? Podemos tener un ministro, ya sea de corte técnico o político, de altísimo nivel, y que se va a ir a encontrar con una institución sin las condiciones, sin las capacidades, sin la masa crítica, sin el presupuesto y con una cultura institucional bastante retrógrada para lo que las políticas educativas necesitan hoy. Llevar adelante transformaciones en ese ámbito lleva mucho tiempo. Entonces, normalmente la clase política se fija más en cuestiones de rédito más inmediato, dejando de lado, digamos, estas cuestiones que son sumamente importantes para la nación. Me imagino que Juntos por la Educación no escapa de repente a críticas, cuestionamientos, a veces infundadas, a veces de repente antojadizas y delirantes, como que responden a la Agenda 2030, a la Agenda LGTB y demás cosas. No, sin duda, tenemos también nuestros detractores. Muchos de ellos yo creo que tienen que ver con aquellos defensores del status quo, ¿verdad? Nosotros creemos de que hay que llevar adelante cambios profundos en la educación, creemos que hay que llevar adelante cambios profundos en la carrera del educador y sin duda alguna para algunos gremios, y no digo todos los gremios, para algunos gremios eso no necesariamente les beneficia, ¿cierto? Establecer una carrera del educador supeditada en función al desarrollo profesional y cuyos incentivos se establezcan en función a eso con mecanismos claros, no a través de estas reivindicaciones que se hacen de gremios y que justamente se hacen y coinciden con años electorales, donde efectivamente la debilidad institucional y la avidez, digamos, por los votos permite de alguna u otra forma flexibilizar una serie de medidas que mucho no benefician a la educación pública. Nosotros aportamos realmente por cambios profundos y eso sin duda no le gusta a mucha gente, como decíamos, gente que principalmente se beneficia del status quo y son la gente que efectivamente nos van a atacar sin duda alguna, pero
en democracia la paz no implica estar ausente de conflicto. Lógico. ¿Y qué opinan de la ideología de género, la ONG Juntos por la Educación? Bueno, con respecto a estas repercusiones que ha tenido principalmente en el marco del plan de transformación educativa, donde se refieren a la inclusión, la introducción de cuestiones de ideología de género en la transformación educativa, nosotros hemos analizado básicamente todos los documentos publicados en el marco de transformación educativa. Estoy hablando de 7 documentos en una primera fase de consulta que fueron desarrollados con la Universidad de Columbia y la Universidad de Chile. Ahí hubieron 7 documentos, más de 1.300 páginas, un primer acuerdo, un segundo acuerdo. Ninguno de esos tiene absolutamente ningún elemento de la ideología de género, como se refieren estas repercusiones. Sí se habla de inclusión, pero inclusión como parte de un concepto pedagógico donde la escuela tiene que estar habilitada para recibir a todos los chicos y donde todos los chicos tienen que aprender. Ese es un concepto pedagógico. Sí se habla de enfoque de derechos. Por supuesto se habla de enfoque de derechos, pero Paraguay establece en el artículo 1 de la Constitución Nacional un Estado social de derechos, justamente abocado a la garantía de los derechos humanos. O sea, esa es la forma de organización de nuestro Estado y creo que es aceptado por todos. Y aceptado por todos. Sí hablamos de interculturalidad, por supuesto, pero Paraguay es un país multicultural y bilingüe, establecido en el artículo 140 de la Constitución Nacional. Interculturalidad se refiere a un concepto filosófico de trabajo entre las distintas culturas para la construcción de bienes comunes. Realmente nosotros no vemos de que este proceso de transformación educativa realmente integre cuestiones vinculadas con la ideología de género. La Constitución Nacional defiende la vida desde la concepción misma, establece el matrimonio entre hombre y mujer. Realmente nosotros no entendemos de dónde viene este tipo de cosas. Se habla muchas veces sin conocimiento y lo peor es que con las redes sociales se expande eso como si fuera la verdad absoluta. Ese es un grave problema que estamos afrontando. Claro, hay muchos panfletos que están dando vuelta. Digo panfletos, nadie se hace cargo de eso, nadie se hace responsable. El padre Montero Tirado, a través de medios de comunicación, estuvo sosteniendo que la ley de transformación educativa adolece de una serie de efectos, inclusive que constriñe, está en contra de la Constitución Nacional y una serie de leyes. ¿Qué opina Juntos por la Educación de esa postura del padre Montero Tirado? Bueno, el padre tiene una serie de consideraciones, hemos visto. Uno de ellos con respecto a este tema de enfoque de derechos. Otro de ellos habla sobre la ilegalidad del proceso de transformación educativa fundado en el hecho de que no está establecido el CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Y bueno, sobre cada una de las cuestiones tenemos, digamos, algunos análisis realizados, por ejemplo, sobre el tema de la ilegalidad del PENTE, por la razón supuestamente de la no constitución del CONEC. Nosotros no creemos de que eso lo torne ilegal. El ministerio delega en la máxima autoridad del ministro las posibilidades a través de sus órganos del ministerio, la gestión de políticas para el cambio, y donde el CONEC está establecido como una instancia consultiva, ¿cierto? Es una instancia consultiva y que no necesariamente de parte del CONEC tienen que depender las grandes transformaciones. Eso tiene que ver con respecto al tema de ilegalidad. Por ejemplo, nosotros realmente no creemos que es ilegal, por un lado. Por otra parte, con respecto al tema de enfoque de derecho, bueno, ahí habría que ahondar un poco más con el padre Montero Tirado qué concibe como enfoque de derecho él, porque como te digo, artículo 1 de la Constitución Nacional, donde se establece la forma de nuestra república, se establece a Paraguay como un Estado social de derecho. Como un Estado social de derechos, de la naturaleza misma de la garantía de los derechos humanos, para la salvaguarda de la dignidad humana. Y educación es uno de los principales derechos humanos. Entonces, cualquier cuestión vinculada desde un enfoque de derecho, puede haber un plan con un enfoque economicista, pero este es un plan con un enfoque de derecho, garantizar el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes del país, que creo que es irrefutable en función a nuestra línea constitucional, ¿cierto? Oscar Charotti, esta noche hablamos de educación, fue muy didáctica tu participación, realmente yo creo que la audiencia saldrá satisfecha, pero quedaron muchos temas por hablar, así que te comprometemos a una próxima participación. Encantado. Gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias. Le tuvimos esta noche entonces a Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Nos despedimos así, será hasta el próximo jueves. Nos vemos el jueves.